Esto porque lo vimos la historia en sí, vamos a ver ahora del contexto histórico en el desarrollo de la investigación científica con respecto a lo que es investigación. Nosotros vamos a tener muy en claro lo que es en esta, en este comienzo de la materia. Algo hablamos nosotros en la primera clase, que era una clase de presentación y para que veamos de qué se trata investigación en enfermería uno. Pero para que tengamos en cuenta lo que es investigación en la enfermería uno, primero tenemos que ir a la base, primero y principal, de lo que es una ciencia y obviamente de lo que es investigación. Y por ende vamos a ver la materia que en este caso nos corresponde, que es investigación en la enfermería uno, donde habla sobre que es un desarrollo continuo, en este caso, de base científica. Al hablar de este caso, vamos a ver la investigación en base científica de lo que es enfermería. Nosotros nos vamos a sustentar de la base científica que habíamos dicho en la clase anterior, que nos apoyamos en los cuidados. El cuidado es nuestra arma, nuestra ciencia o nuestro paradigma o teoría para poder analizar nuestro conocimiento científico de lo que es enfermería. O sea que la base científica nuestra que nos vamos a apoyar más que todo en investigación en enfermería uno es la base científica que son los cuidados. El cuidado de la persona, la familia, la comunidad. Esto vamos a permitir mejorar los conocimientos y generar nuevos. Como ya les dije anteriormente, en la clase anterior, hay mucha investigación con respecto. Lo que nosotros, a la investigación no es que nosotros hay algunas investigaciones que son innovadoras. Innovadoras quiere decir que son investigaciones que son recientes y que nadie ha investigado antes o nadie ha descubierto antes. Hay mucha investigación ahora de trabajos, en este caso de trabajos de investigación en sí, que han ayudado muchísimo a mejorar el crecimiento y el estatus de enfermería. Y nuestra, obviamente, eh, estas investigaciones van a ayudar a incorporarlas en las prácticas profesionales. Por ello, lo que es enfermería, investigación en enfermería, vamos a trabajar obviamente para mejorar las prácticas hospitalarias y para obviamente tener protagonismo en los servicios de salud. Conocer el objetivo, en este caso planteado, de dónde parte, profesionalizar a nivel internacional, a nivel nacional, todo lo que hace enfermería con respecto a la investigación. Obviamente, estas investigaciones no quedan únicamente en el investigador, sino que se publican. Eso hay una publicación de estos estudios en revistas científicas que hay. Hay revistas científicas de enfermería a nivel internacional, hay revistas científicas a nivel provincial. En este caso nosotros tenemos una revista en la universidad científica que se publican eh, todos los artículos científicos de todas las carreras que hay en la universidad, donde se hacen trabajos de investigaciones o ponencias o tesis relacionadas a alguna problemática que pueda llegar a tener cualquier carrera del área, obviamente, universitaria. Eso está ahora, bueno, y eso se va publicando. Por ejemplo, lo que hacen generalmente, en este caso los docentes investigadores en la UNLAR, es hacer ponencias, proyectos de investigaciones, investigan, dan los resultados y publican en estas revistas científicas, porque obviamente cada investigador tiene que publicar, tiene que sociabilizar para que la sociedad o el público en general sepa de ese proyecto o de esa investigación que se ha realizado. Vamos a volver al comienzo, a donde vamos a hablar sobre lo que es investigación. Como les dije, investigación hay que tener en cuenta la investigación científica. Nosotros como profesión estamos en una universidad. ¿Y por qué estamos en una universidad? Porque hubo gente, hubo enfermeros investigadores que han realizado un estudio sistemático, controlado y empírico con cuyo objetivo es la obtención de conocimientos generales acerca del fenómenos naturales.
Esto ha ayudado muchísimo, obviamente, en base a esta investigación científica, porque obviamente estos estudios han sido sistemáticos, que han ido paso por paso. Nosotros en la última clase, en el pizarrón, yo les puse cuáles eran los pasos o las etapas que vamos a tener con respecto a la investigación. Que eso más adelante lo vamos a ver, pero por ahora, como yo les dije, vamos a ir viendo paso a paso este estudio sistemático va a ser controlado, porque nosotros tenemos que ir viendo y controlar cada uno de esos objetivos que yo quiero plantearme en mi marco teórico y obviamente en mi problema, sobre todo lo que igual yo quiero investigar. Y es empírico, ¿por qué? Porque es empírico porque nosotros es la praxis, la práctica que nosotros vamos a realizar con respecto a ese conocimiento, y eso se va a ir multiplicando, y eso se va a ir reproduciendo y va a ir mejorando, porque el objetivo nosotros como investigadores de investigación en enfermería es mejorar, en este caso, las prácticas profesionales de enfermería. Si nosotros no tenemos investigación en nuestra área de salud con respecto a enfermería, nuestra práctica va a ser obsoleta, nuestra práctica no vamos a tener una base científica o un conocimiento o una fundamentación científica de por qué yo hago tal cosa, por qué hago yo tal otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo una práctica de enfermería con respecto a, por ejemplo, un trabajo de investigación que se hizo, por ejemplo, la alimentación por sonda nasogástrica a pacientes en coma, en este caso que están pacientes sedados en la terapia intensiva, la alimentación que yo voy a hacer por sonda nasogástrica tiene que sí o sí estar en posición semifowler. ¿Y por qué no puede estar en posición supina o estar en el émbur el paciente y darle la alimentación? No, porque obviamente en esas posiciones vamos a producir una broncoaspiración del paciente y al producir una broncoaspiración del paciente, por más que esté sedado, eso va a producir daños irreparables y puede llegar a producir una muerte en persona por broncoaspiración. Por eso es importante, igual, sea o no una persona que esté obviamente consciente y que esté en un servicio de clínica médica o de cirugía, en este caso después de la parte postquirúrgica, que ya pueda alimentarse de a poco, las posiciones siempre semifobles para que ustedes tengan en cuenta y evitar en este caso la broncoaspiración. Pero eso no lo dice, no es porque lo diga yo, sino porque, no, justamente porque hubo gente, investigadores, que han descubierto eso, que han visto que esta técnica se hace de esta forma porque yo tengo una base o una fundamentación o un conocimiento científico del por qué yo tengo que hacer eso. Para evitar, obviamente, el objetivo nuestro de la investigación es reducir el daño y mejorar, como les dije anteriormente en la clase anterior, la calidad de vida de esas personas. Por eso vamos a ver acá que la investigación científica es un estudio sistemático. Vamos ahora a ver el tema aquí, lo que es sistemático. Es paso a paso, como yo les dije a ustedes, son como etapas, como ir saltando de ladrillo en ladrillo para poder llegar a producir, obviamente, esta investigación científica. Es sistemática porque va paso a paso, es una disciplina constante, quiere decir que nosotros no es que queda en eso, de que yo voy a investigar algo y me quedo con eso, con los resultados de esa investigación. No, yo lo que tengo que ir haciendo es ir mejorando esa investigación, ir puliendo. Es como si nosotros fuésemos un artista o un artesano que vamos generando y vamos moldeando esa figura que vamos realizando hasta llegar estéticamente a ver todos los aspectos que pueda llegar a tener esa figura y la visión que yo quiero llegar, hasta dónde yo quiero llegar con esta creación, porque la investigación, cuando yo estoy investigando algo, estoy realizando una innovación y una creación de algo para mejorar, o probablemente para el público, obviamente para la gente, en este caso para el área de salud. Esta etapa, esta no lo voy a hacer solo, tiene etapas, como yo les dije anteriormente, y un orden lógico. No voy a realizar primero
voy a estudiar un marco teórico y recién voy a realizar el planteamiento del problema. No, es por etapa. Primero, como les dije anteriormente, se hace una valoración del planteamiento del problema. Voy a elegir qué problema voy a realizar, con qué problema me inquieta. No es tanto, chicos, cuando ustedes quieran realizar un proyecto de investigación, no es tanto el problema, el problema que algo me guste a mí, sino algo que me inquieta, algo que me da esa curiosidad como investigador. O sea, cuando ustedes elijan algún tema, no lo hagan desde la mirada de porque me gusta. La base está buena porque yo me voy a decir, bueno, me gusta trabajar con diferentes áreas, un área de ancianos, un área de, por ejemplo, gerontológico, un área de pediatría, un área de quirúrgica, un área de salud mental, un área de parte de comunidad, pero ver que ustedes a esa gran masa de arcilla que yo les hablaba anteriormente, de lo que es como artesano, vamos a ir sacando, ir viendo cuáles son, no es lo que yo me gusta, sino lo que se va formando, lo que va generando ese planteamiento del problema. Obviamente, tiene etapa y estar ordenado y controlado con una lógica, esa lógica es la base, tiene que ser controlado. Hay que ser cauteloso con los resultados que voy a obtener y que obviamente sean reales. No es por armar, en los proyectos de este caso de investigación, no van a decir lo que yo quiera decir. Ahí tienen un problema, porque eso va a ser un problema de una investigación que no va a ser 100% fiable ni que tenga conocimiento científico. Porque yo puedo hacer que hable de los resultados de investigación porque depende de lo que yo quiera, no. Ustedes tienen que ser real, tiene que ser una respuesta certera, tiene que haber un control de estos factores. No se dejan los hechos a la casualidad, no es nada casual. Yo puedo tener como una hipótesis, decir algo, bueno, que yo creo que pueda llegar a ser como una idea de lo que yo pueda tener o entender de algo, pero lo que a mí me va a valer son los datos, son los datos numéricos y los datos, en este caso, cuantitativos y cualitativos que nosotros ya vimos en epidemiología. Esos son los datos reales y que sea conciencia. Estos datos empíricos a través de la práctica, estos datos también cuantitativos a través de la documentación. Recuerde que nosotros podemos elegir registros a través de esto, de documentaciones, a través de registros recuerde que habíamos visto los grupos etarios, por ejemplo, las edades, a través de género, de sexos, a través de caso, de parte numérica, de datos estadísticos, de censo. Hay diferentes formas que yo puedo utilizar estos tipos de herramientas para poder mejorar obviamente este proyecto de investigación. Como les dije, tiene que ser real, ¿no? Estos datos. También a través de entrevistas. Las entrevistas también son muy buenas porque sean entrevistas cerradas, entrevistas abiertas, para poder realizar, estos serían los elementos que yo voy a utilizar para la operacionalización, en este caso de las variables que yo voy a tener. Pero vamos a ver la otra parte del conocimiento científico, que es la parte empírica. Yo les había comentado anteriormente que la parte empírica se basa en los fenómenos observables de la realidad. La práctica que se hizo desde la enfermería se hizo a través de la observación, de lo que yo estoy viendo, de la realidad con la que yo estoy viviendo. Yo les di un buen ejemplo de lo que era Florence Nightingale en la guerra de Crimea, con la guerra. Había visto que yo les comenté que había muchísimas muertes de soldados, y esto era porque por el saneamiento ambiental, por la falta de higiene en tema de las curaciones, la falta de alimentación y el tema de las enfermedades infecto contagiosas que se cruzaban, en este caso los microorganismos, las enfermedades. Y bueno, a través de esa observación, ella ha hecho una reestructuración y una organización del hospital de campaña en ese momento, y ha hecho obviamente que hasta el día de hoy se sigue utilizando en los hospitales la distribución y la reorganización de todo lo que son los servicios de salud y de los diferentes criterios que pueda llegar a tener
criterios de enfermedades, de tipos de aislamiento que pueda llegar a tener diferentes tipos de pacientes. Esto es importante porque esto ya ha sido estudiado, lo han estudiado, ha sido comprobado. Cuando yo quiera realizar algo, tiene que ser comprobable, que yo lo pueda demostrar, que sea verificable y que sobre todo que sea real. Como les dije, lo real es lo que me dicen los números y lo que me dicen los documentos. Ya sean encuestas, ya sean, como les dije anteriormente, eh, eso no lo que yo quiero o que yo supongo o yo interpreto desde mi subjetividad. Estos datos tienen que ser objetivos, tienen que ser medibles, tienen que ser observables, tienen que ser de casos reales. Y obviamente lo que puedo captar a través de los sentidos, que a través obviamente de lo que yo, de la lógica, de la inteligencia que nosotros podemos llegar a tener, y en este caso uno de los sentidos básicos, por ejemplo, es la observación, que es la base principal para que nosotros podamos tener el conocimiento científico para poder realizar algún cambio para mejorar, en este caso, el tema del estatus de enfermería y cambiar el estilo de vida de las personas. Acá hay una evolución de tendencias que se realizó. Las evoluciones de tendencia, tenemos ahí, por ejemplo, en diferentes etapas. Yo les hablaba de Florence Nightingale, que registró una evolución de los soldados de la guerra, que eso fue en el año 1850. Recuerde que del año 1850 que se crea, gracias a Florence Nightingale en sí, a la enfermería como profesión. Sin ella o nosotros no, en este momento no podríamos llamarnos profesionales del área de salud. Eh, y eso es gracias obviamente a un trabajo. ¿Y qué es lo que hizo ella? Y ustedes tienen una parte que los registros, chicos. En la investigación, uno de los elementos o instrumentos que se utilizan en la investigación son los registros. Es algo que nosotros vamos a tener, que son registros reales de los trabajos que voy a realizar. Bueno, ella hizo registro de la evolución de los soldados, en este caso de la guerra, en el caso de la guerra de Crimea, y ha detectado a través de la observación de ella estos tipos de problemas que había. Y obviamente lo que pasó es que en los resultados finales de esa investigación que ella hizo, en sus resultados finales o evaluación, ha disminuido la mortalidad o la morimortalidad, en este caso de los soldados. Y ganaron obviamente la guerra en este caso de Crimea, Inglaterra, debido a esta estrategia que se hizo para poder, a través de Florence Nightingale, para obviamente mejorar obviamente y que no tengan muchísimas bajas de soldados en la guerra. Así que eso, bueno, y eso se sigue implementando hasta el día de hoy también en las guerras que existen lamentablemente ahora, pero bueno, es una estrategia también para poder obviamente subsistir cada, cada equipo, cada pueblo contrario respecto a estas guerras. En el año 1900, 1940, estaban los estudios dirigidos a la formación de la enfermería. Estas evoluciones, eso ya vimos ya en la introducción a la enfermería, al comienzo, cuando empezamos a cursar la carrera, en todo lo que es la formación de enfermería. Recuerden que antes directamente para ser enfermero o enfermero solamente lo hacían o religiosos o lo hacían directamente personas que no tenían ninguna formación y estaba relegado obviamente a gente más humilde que hacía todo esto. Y también era una forma de castigo. Eso yo creo que también lo están viendo en la historia de la salud mental, también de la salud mental, donde en esta época de 1900 a 1940 es como que hubo una profesionalización en la formación de enfermería. Y esto es gracias, obviamente, a los trabajos de investigación. Después, en 1940, 1950, comenzó la investigación del rol, de la función de la enfermería, de la relación de enfermera-paciente. Eso empezaron ya a haber casos, proyectos, proyectos de investigación
relacionado al rol que ocupa la enfermería, cuáles serían, en qué lugares o en qué servicio o en qué parte de la comunidad puede participar, en qué áreas de salud puede ser protagonista de la enfermería. La relación enfermero-paciente, que es fundamental. Uno de los trabajos que pueden ustedes realizar, un proyecto también que pueden, proyectos de investigación o cuando hagan ustedes su tesis con la licenciatura, es, por ejemplo, trabajar con la relación de enfermero-paciente también, porque obviamente nosotros vamos a trabajar, vamos a cuidar y vamos a estudiar con y para el paciente, para la persona, en este caso, sea persona sana o enferma. Eso también va a ayudar muchísimo. Ya después del año 1960 hay estudios que se centran en las características que una enfermera debe tener. ¿Cuáles serían las características? ¿Cómo debe ser, de caso, un enfermero o una enfermera? Ahí donde empiezan, como yo les dije, a las publicaciones científicas de enfermería. ¿Por qué? Porque ya hay varios o muchos trabajos que estaban realizando con el trabajo de investigación con mirada desde la enfermería. Siempre hubo trabajo de investigación relacionado a la medicina, pero en este caso, al emerger y al haber escuelas de enfermería, comienzan a producirse trabajos de investigación en enfermería. Acá en la Universidad de La Rioja, saben que existe la licenciatura en enfermería. La licenciatura en enfermería, la primera corte fue en el año 2003. 2003 fue la primera corte de licenciados en enfermería, en donde recuerden que no hace ni 20 años, que es muy joven acá en La Rioja, la licenciatura en enfermería, y hay trabajos de investigaciones relacionados a enfermería. Ahora aproximadamente, hasta la actualidad, de licenciados en enfermería que se egresaron desde la universidad son muy pocos, no llegan ni a 50 chicos, pero existen otras competencias que son las otros tipos de universidades, las otras universidades que ustedes van a poder, que son las universidades que existen en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán. Son universidades que te dan también, por solo hecho de ser enfermero, tener el título de enfermera o enfermero universitario, pueden realizar la licenciatura en enfermería, pero hay casos que tienen que hacerlo a distancia. Es una modalidad, la educación a distancia es una modalidad para poder realizar. Lo que tiene acá la licenciatura en la enfermería es que es presencial y que tienen práctica. La práctica de lo que es el área de la licenciatura, donde van a trabajar todo lo que es el área de terapia intensiva, prácticas en este caso de neonatología, prácticas en los servicios como supervisores, gerenciamientos de servicios de salud, y de trabajos en enseñanza, por ejemplo, de enfermería, en tema de docencia y en tema de investigación. Nosotros que ahora estamos en segundo año y estamos en la enfermería universitaria, con este nuevo plan de estudio, se incorporó recién algo de investigación en la enfermería. ¿Por qué? Porque hay muchísimos enfermeros universitarios que no quieren, por situaciones X, no quieren profesionalizar y seguir estudiando, hacer un título de grado, que es ser licenciado o licenciada. Está bárbaro, cada uno elige de acuerdo a su vida, a su forma y a su forma de querer avanzar con su carrera o no. Yo siempre les voy a invitar a que sigan estudiando, que no se queden solamente con el título de grado de la licenciatura en enfermería, ni tampoco con el título de pregrado, que es de enfermería universitaria, sino que traten de seguir estudiando. Ahí existen doctorados, existen maestrías, existen especialidades en la área de enfermería, y que eso les va a ayudar con respecto a tener a la gente que le gusta, por ejemplo, docencia o investigación, a mayor grado académico, mejor posibilidades en el sentido de que poder rendir, porque se rinde concurso para poder ser docente o investigador en las universidades. No todos tienen la vocación, no todos tienen el perfil y no todos tienen eh, los antecedentes
que eso vale muchísimo, los antecedentes. Estos antecedentes serían las especialidades, los doctorados o las maestrías, para que puedan ustedes rendir a un concurso. A mayor preparación, mayores son las posibilidades que ustedes van a tener para conseguir eh, mejores, adquirir mejores, con primero y principal conocimiento científico, estatus con respecto a la profesión, y el trabajo también, que es una estabilidad también que todos podemos, obviamente estamos estudiando porque queremos tener una, entre comillas, en este mundo tan capitalista y tan de movilización que ustedes están viendo ahora en tema de sociología, cambiante y difícil, respecto a la vida en sí de la sociedad, que nos va a exigir obviamente seguir perfeccionándonos en estas áreas. Dicho y eso, pasamos al año 1970. Como yo les comenté anteriormente, comenzaron ya los cursos de posgrado y grado de doctorado, se empiezan a estudiar, en este caso, recuerden, en el año 1970, no hace mucho, se empezó a la teorización de la enfermería, que es gracias al proceso del proceso de atención en la enfermería. En el año 1970, el PAE recién aparece y es como una forma de teorizar en sí y realizar este proceso, ver que nuestro trabajo tenga que ser un proceso sistemático, que sea empírico, que también pueda ayudarnos a que tenga una base de conocimiento científico, porque obviamente en el país nosotros tenemos todo. Tenemos todo lo que es la valoración, que ustedes ya saben, tenemos objetivos, tenemos acciones de enfermería, tenemos la justificación, la justificación es el conocimiento científico, es la fundamentación científica de por qué yo hago esto, por qué estoy haciendo esta práctica o esta praxis. Y obviamente se genera estas teorías de enfermería, gracias obviamente, para poder llegar a realizar un proceso de atención a la enfermería. Esto no se hizo de un día para el otro, sino que obviamente hubo gente o teóricos que han estudiado y han usado los llamados paradigmas. Estos paradigmas, eso que ustedes vamos a tener en cuenta, son el marco conceptual o la idea o el marco conceptual de este conocimiento científico para investigar, en este caso, y para comprender y ayudar obviamente a los compromisos que tenemos nosotros con la comunidad. No es el hecho de que nosotros al ser enfermeros o enfermeras, tenemos una responsabilidad social, y esta responsabilidad social la vamos a plasmar con la investigación. Obviamente también está la moral, está la ética, que eso vamos a verlo ya en tercer año, pero obviamente la profesionalización, la conducta de la persona, es decir, nosotros como enfermeros tenemos que tener una moral y una conducta, en este caso intachable, porque obviamente vamos a ser profesionales en este caso el área de salud, y al ser profesionales, chicos, vamos a tener otro tipo de estatus a nivel social. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Sobre todo en el tema de la ética y el comportamiento, tanto en el trabajo como en nuestra vida en sí general. Bien, vamos ahora con el año 1980, se mejora la asistencia del paciente mediante estudios de investigación. Obviamente favorece la informática, que ahí empiezan a aparecer la informática. Si ustedes tienen la posibilidad de ahora de estar en los centros de salud, ustedes van aprendiendo que antes se usaban las historias clínicas en formato papel, ahora ya se está implementando las historias clínicas digitales, que eso lo hacen en las computadoras, y bueno, obviamente estamos avanzando mucho por eso, y esos son grandes registros informáticos que nos van a servir para poder hacer investigación. Y por último, en el año, en este caso, 1990, va más allá en este caso, de lo cuantitativo, de los números. Cuando hablamos de estudios cuantitativos, vamos hablando de cantidad, de números. Se pasa a lo cualitativo, que viene a ser la parte de vivencia. Lo cualitativo relacionado a la calidad, a la cualidad
y a las vivencias. O sea, lo cualitativo es algo subjetivo y habla también de las emociones de las personas en sí. Ustedes saben que las emociones no las podemos medir, pero sí las podemos interpretar. No lo vamos a decir así, estoy con un 20% de depresión, pero al unir lo cuantitativo con lo cualitativo, me va a dar un indicio para yo poder realizar, por ejemplo, cuánto es aproximado el porcentaje, de acuerdo a una encuesta que yo haga en tema de salud mental, que se llaman los screening, para ver cuál es el grado de probabilidad de sufrir algún problema de ansiedad o depresión. Eso para que ustedes más o menos lo tengan. Bueno, las profes, cambiando así rotundamente, justo hablamos en investigación y en salud mental, yo les voy a facilitar a las profes Mirta y a la profe Adriana, cuando estén en las prácticas de salud mental, screening de salud para que ustedes puedan ustedes ver. Y me gustaría donde ustedes van a hacer, por ejemplo, screening de test de Findlay, por ejemplo, que es para detectar los índices de porcentaje de cuál la perspectiva viene a ser como un estudio, una mirada a futuro de cuál es la probabilidad de que la persona pueda tener diabetes, por ejemplo, cuál es la probabilidad, el otro screening, cuál es la probabilidad de pacientes que puedan sufrir una ansiedad, o cuál es la probabilidad de pacientes que puedan producir depresión el día de mañana. Bueno, y ustedes van a ir eso, al hacer ustedes esos registros de screening o de test, ustedes obviamente no van a hacer solamente a uno, sino que a un grupo de ese gran, ¿se acuerdan que yo les hablaba la clase pasada de la población total y del universo? El universo es algo pequeño, ustedes van a hacer el universo pequeño de estas encuestas a un grupo pequeño de una localidad o de un lugar específico y de diferentes edades. Voy a sacar una mirada prospectiva de cómo está la salud mental, por ejemplo, de los aimogasteños o los arauqueños, o cuál es la alimentación en este caso, o los riesgos de producir alguna enfermedad cardiovascular o una enfermedad de diabetes. ¿Se entiende, chicos, no? Con respecto a esto, ¿cómo vamos avanzando? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, se entiende. Es como que por ahí también es de lo que estaba leyendo en estos días, que decía que toda la relación entre la enfermera y el paciente en el tema de investigación, ¿no? Siempre se Sí, centra en las preocupaciones que son más inmediatas para dar respuestas a las necesidades que son sentidas, o sea, que es todo lo que va a abarcar en la esfera biopsicosocial del paciente, no es como lo toma todo holísticamente, ¿no? Como el médico, póngale que va 2 minutos y se vuelve, ¿me entiendes? Que la enfermera que está más tiempo a veces con el paciente. exactamente, sí. Ahí vamos a tener muchísimos datos para poder utilizar, como les digo, datos subjetivos, datos objetivos, todo vale, todo lo que son los datos, lo cuantitativo y lo cualitativo en investigación con respecto a eso. Y no solamente, está muy bien, porque obviamente nosotros no vamos a estudiar a la persona solamente enferma, sino también a las personas sanas, y no solamente vamos a estudiar la parte de la salud, tanto física, sino que también tenemos toda esa esfera, gran esfera que dice usted, que es la parte espiritual, todo lo que es la parte psicológica, todo lo que es el entorno social, que eso ya lo vieron ustedes en la economía básica. Gracias, profe. Bien, ¿cómo estamos, chicos? ¿Bien? ¿Quiere que continuemos? Hacemos un pequeño descanso, como ustedes quieran, como vean ustedes cómo se sienten. Lo que diga la mayoría para mí es indistinto. Descansamos 10 minutitos, ¿les parece? Para que podamos terminar. La idea es que son 16:40. Hacemos, porque el tema de virtual un poco más, no es tan, es más centrado todo. Eh, yo les aconsejo a las 17 nos juntamos, vemos la otra parte y terminamos, chicos, ¿sabes? A las 17 traten de relajarse un poquito, porque sé que el hora de la siesta es complicado. Gracias, profe. Bueno, Bien, profe, gracias. práctica, porque hablamos también hablamos también de los estudios
cualitativo, de todo lo que es las cualidades que puedan llegar a tener. Y en las ciencias formales, tanto sea matemática como la lógica, no hacen referencia a ningún objeto real del mundo, sino que van directamente a entidades abstractas, que son números. Esto nos va a ayudar directamente para ver directamente cuáles son las fuentes de la matemática y la lógica que pertenecen en este caso a las ciencias formales. Esto no nos quiere decir, obviamente, que ninguna ciencia, tanto fáctica en este caso como ciencias formales, que habla sobre las fácticas de las cualidades y las formales de las cantidades, en este caso los estudios cuantitativos, no vamos a, no es que una sirva y la otra no. Al contrario, en la investigación, y en este caso en la investigación en enfermería, vamos a trabajar con estas dos ciencias, tanto las formales como las fácticas. Vamos a entrelazar estas dos ciencias, vamos a unir, vamos a que se transforme en un proyecto de investigación que tenga una mirada cuantitativa a través de números, a través de datos, y cualitativa a través, obviamente, de los comportamientos humanos, que sean en este caso las ciencias sociales, o de los hechos del mundo real, o de los fenómenos dentro del mundo natural, que son obviamente las ciencias naturales. Tenemos aquí, por ejemplo, el objetivo en sí de investigación en enfermería es un proceso mediante el cual crece la base del conocimiento científico. Ya habíamos hablado anteriormente de que nosotros vamos a realizar trabajos de investigaciones, proyectos de investigaciones con bases de conocimiento científico. Pero, ¿por qué yo hago todo esto? Para mejorar la práctica del cuidado. Esta práctica, de este caso del cuidado, serían obviamente las prácticas cotidianas que yo voy a realizar, o mis acciones de enfermería que yo voy a realizar en base a esto lo que es el conocimiento, a nuestro quehacer diario. Voy a darles algunos ejemplos, para que estuvimos ya hablando en la clase anterior de los ejemplos de trabajo de investigación temas que yo puedo pensar o problemas que yo pueda realizar con trabajo de investigación en la enfermería. Otro ejemplo, por ejemplo, de investigación de enfermería puede ser investigar, por ejemplo, los niveles de glucemia de pacientes sujetos a un protocolo, por ejemplo, de servicio. También podemos trabajar, esto es con respecto a la diabetes, también podemos trabajar con el control correcto, por ejemplo, de la glucemia de algunos pacientes, cuál es realmente cuánto es la calidad y cuánto es la cantidad de pacientes que utilizan la utilización, en el caso del glucometer o la medición de la glucemia, y si realmente lo hacen correctamente. Eso también es una forma que nosotros vamos a realizar estos trabajos de investigación para poder saber en un grupo determinado, que es pequeño de la población general, tenemos un universo pequeño son los pacientes diabéticos. Y este universo pequeño yo voy a trabajar con obtener o investigar los niveles de glucemia de los pacientes sujetos a un protocolo. El protocolo, que eso ya la profe Marina la clase pasada les habló también de los protocolos de servicio de salud, que eso lo vamos a ver en servicios de gerenciamiento de servicios de salud en la enfermería, donde cada servicio tiene y debe tener una normativa o una guía de protocolo de técnicas de enfermería. Por ejemplo, en el protocolo de enfermería, una técnica puede ser la técnica de signos vitales. Eso está plasmado, está escrito en papel, y es un procedimiento, una norma que el servicio o el hospital tiene, y es una especie de cuaderno o de libro que va a tener cada servicio o en el hospital, para que cualquier enfermero en cualquier área, en cualquier turno, en un momento pueda ir. Como tenemos un montón de actividades que hacer, a veces se nos puede llegar a pasar algunas cosas con respecto a alguna técnica.
Bueno, este protocolo nos va a ayudar a ver paso por paso de cómo se realiza una toma correcta de presión arterial y con su fundamentación científica. Otros ejemplos de investigación que vamos a tener, por ejemplo, las horas de cuidado, por ejemplo, de enfermería por día de pacientes, en este caso gerontológicos. Pues otro trabajo, otro problema que podemos trabajar en investigación en la enfermería puede ser la caída de pacientes con o sin lesión. Ahí yo tengo dos comparaciones, la caída de los pacientes con lesión y sin lesión. Ahí tengo dos trabajos, un problema que yo puedo sacar dos aristas y analizarlo, porque para poder yo analizar un trabajo de investigación tengo que tener dos miradas. Acá estamos haciendo una comparación, por ejemplo, cuáles son las caídas de los pacientes con o sin lesión, que eso es un tema recurrente y a qué se debe esa caída, porque no se debería hacer. Algo está fallando ahí en la área de enfermería. Bueno, eso yo como veo ese problema, voy a trabajar y voy a decir, bueno, voy a trabajar con este proyecto de investigación. Otro proyecto, por ejemplo, la valoración de intervención y ciclo de revaloración del dolor en pediatría. Trabajamos el problema del dolor de los niños en este caso, la tasa de caso de infiltración intravenosa periférica en pediatría o en adultos o pacientes gerontológicos. Ahí tenemos para ver el tema de las venopunciones, la venoclisis, cómo están funcionando o no, o sea, todo lo que son la infiltración intravenosa. Ahí yo tengo que, con este trabajo de investigación, voy a ver si realmente las técnicas de caso intravenosa o de punción venosa o periférica o venoclisis está siendo correcto o no, o si estoy usando las normas de bioseguridad para evitar infecciones, por ejemplo. La prevención de úlceras por presión o úlceras por decúbito también, que yo estoy viendo, qué sé yo, en internado, estoy viendo que muchas personas que ingresan y generalmente son pacientes que están postrados o que están en una sedación farmacológica, en coma farmacológico, comienzan a aparecer escaras o úlceras por decúbito, y en realidad me está indicando que hay algún problema que es la falta de movilización de los pacientes. Eso por deducción, lo hago por deducción por respecto a los conocimientos que nosotros tenemos de enfermería, pero yo tengo que plasmar este trabajo de investigación fundamentando ese pensamiento que es mi hipótesis. Está pasando esto porque no se están movilizando, pero ¿por qué? Entonces voy a hacer una hipótesis y a la vez voy a tener que hacer ese problema, trabajar con esa investigación, con ese problema. La prevalencia también de úlceras por presión, también ver cuáles serían al estudio. Estos estudios son de prevalencia, de una mirada más allá de lo que está en la realidad, en el presente, a mediano, corto y largo plazo. Recuerden que los proyectos de investigación pueden ser a corto plazo, que en el momento, a mediano plazo, que yo estoy pensando en 2 o 3 meses, o a largo plazo en un año o más para que yo pueda trabajar. También puedo trabajar con tasas de abusos físicos y sexuales, por ejemplo, pacientes de salud mental, que eso es un problema que es recurrente que puede llegar a pasar, en este caso, en los servicios de salud mental en alguna parte del mundo, no a estigmatizar ni nada, simplemente son cosas que pueden llegar a producir o que se está haciendo un problema. La prevalencia del uso de dispositivos de contención, en este caso urinaria de pacientes, la formación, en este caso de enfermería, la tasa de rotación voluntaria, en este caso de enfermería de puestos vacantes, por ejemplo, podemos trabajar las infecciones nosocomiales, infecciones de tracto urinario, en este caso asociado a sondas vesical, por ejemplo. Ahí más o menos estoy dando neumonía asociada, por ejemplo, a los ARN, a los asistencia respiratoria mecánica, que son las ventilaciones que se utilizan artificiales en terapia intensiva, para que eso lo tengamos en cuenta. Esto me va a ayudar a que pueda yo realizar mi método científico, lo que yo voy a realizar como profesional en el área de salud. ¿Cuál es el propósito en este caso de la investigación en enfermería? Primero y principal es describir.
las características, en este caso, de un fenómeno que se conoce poco. Hay pocos estudios, por ejemplo, podemos decir, hay pocos estudios relacionados, por ejemplo, si acá vimos algún ejemplo, hay pocos estudios con respecto a las infecciones nosocomiales, infecciones de tracto urinario asociadas a un sondaje vesical. Entonces yo me estoy dando cuenta que estoy utilizando la sonda vesical y bueno, en mi técnica y en mi protocolo de enfermería, sé que tiene un tiempo determinado en la utilización de la sonda nasogástrica, sonda vesical, sonda Foley, o sea que tengo yo ahí que ver el recambio, tengo que ver también la técnica de asepsia de aplicación, la higiene de esa sonda Foley, sonda, en este caso vesical, para, para evitar obviamente esas infecciones de tracto urinario. Es importante también explorar los factores que se seleccionan con el fenómeno, siempre y cuando es importante su propósito, la exploración, la observación, el indagar, la investigación en la familia siempre va a indagar, siempre se va a estar preguntando, siempre va a estar explicando, va dando una causa de algún fenómeno que pueda llegar a tener. Eh, Puede también tener, predecir y controlar, en este caso, los fenómenos, que pueden percibir el fenómeno, como pueden controlarlo. El objetivo, obviamente, en este caso, es evitar los proyectos de investigación, en este caso, directo al cuidado del paciente enfermo, es obviamente mitigar el dolor, mitigar el sufrimiento o evitar la iatrogenia, que es infligir un dolor, un daño en la persona en sí. También, obviamente, infligimos ¿no? Daños también, por ejemplo, en la organización, en la administración de los servicios de salud, en los recursos humanos, o sea, porque todo va afectado al paciente. Nosotros recuerden que nosotros vamos trabajando con seres humanos y no con números. Así que eso, el propósito nuestro es eso, siempre va a ser eso. La importancia, la importancia es que tenemos, son herramientas para el desarrollo de un nuevo conocimiento. Eso me va a ayudar a mejorar la calidad de los servicios de salud, la calidad de los servicios de salud, la calidad del servicio de los cuidados de salud de la persona, permite ampliar el conocimiento permanente, permite, en este caso, fundamentar las decisiones y evaluar la eficacia de las decisiones. Es muy importante eso, que nosotros tengamos en cuenta que la importancia de salud en la investigación y más todo en la área de enfermería es que lo usemos como herramienta para ampliar los conocimientos científicos. Es un proceso, el proceso recuerda que tiene etapas, que tienen pasos, convierte la necesidad de información en una pregunta, siempre para nosotros realizar un trabajo de investigación o un proyecto de investigación vamos a formular una pregunta, vamos a realizar una información con respecto a una pregunta. O sea que para hacer un proyecto de investigación voy a hacer la pregunta primero. ¿Qué? Por ejemplo, si tú, ¿cuál es la causa de infección del tracto urinario asociado a un sondaje vesical en los pacientes del servicio de clínica médica del Hospital San Nicolás de la ciudad de Aymogasta? Ahí yo le estoy formulando un problema de investigación. Le voy a agregar algo más. De Aymogasta, desde la fecha, siempre tenemos que poner una fecha en esa pregunta. Desde, por ejemplo, ahora estamos en agosto, desde el 16 de agosto hasta el 16 de noviembre. O sea que yo tengo un estudio de 3 meses, un proyecto de investigación de 3 meses que yo voy a analizar y voy a realizar este proyecto de investigación relacionado a este problema y voy a investigar durante estos 3 meses este problema. Eso también es importante que ustedes lo pongan cuando hagan la formulación de la pregunta. Preguntar qué es lo que quiero, cuál es el tiempo que yo voy a utilizar para realizarlo. Generalmente va desde 3 a 6 o hasta un año el proyecto como yo les dije anteriormente, para poder investigarlo.
lo ideal es conseguir siempre a mediano, a corto y a mediano plazo el objetivo, porque obviamente se nos hace eterno el proyecto de investigación y nunca lo ejecutamos, así que lo ideal que ustedes hagan es un proyecto de investigación a corto o a mediano plazo. También rastrear las mejores evidencias para contestar a esta pregunta, la búsqueda bibliográfica. Si yo voy a hablar sobre el sondaje vesical, sobre la problemática de infección en el sondaje vesical, perdón, de infección del tracto urinario relacionado al sondaje vesical, yo tengo que buscar muchísima información bibliográfica y eso lo vamos a encontrar, como yo les dije en la clase anterior, en Google académico, voy a encontrarlo en bibliografía, que hable sobre, en este caso, libros que hablen sobre el sondaje vesical, infecciones, en este caso de tracto urinario asociado al sondaje vesical. Voy a interiorizarme, voy a trabajar muchísimo, voy a leer mucho sobre ese problema. Y eso obviamente me va, al tener información, me va a ayudar a constatar las evidencias a través de esta búsqueda bibliográfica. Sí o sí tengo que leer, chicos, para poder buscar esa búsqueda bibliográfica, para hacer un problema de un proyecto de investigación, tengo que saber de ese tema. Si no, no me va a servir porque no voy a tener herramientas o no voy a tener sustento o no voy a tener mm, el marco teórico para poder yo justificar la hipótesis o el problema que yo puedo llegar a tener con respecto a un tema en sí. Valorar, por ejemplo, críticamente la validez, la fiabilidad y la utilidad de la evidencia encontrada. Esta valoración es crítica de las documentaciones. Es importante la valoración críticamente que estos estudios sean válidos. No voy a escribir ni voy a inventar un proyecto de investigación porque sí, tengo que tener esos datos que sean verificables, que sean fiables y que Ok. tengan evidencias, obviamente. Para eso voy a tener la participación de enfermería en investigación. En la participación en enfermería en investigación, eso me va a ayudar muchísimo a participar, en este caso de seminarios. Existen, por ejemplo, ustedes tienen ahora, tenemos accesibilidad a Internet, podemos encontrar conferencias, ya hay conferencias, por ejemplo, de trabajos de investigaciones en YouTube, que ustedes pueden poner trabajos de investigación en la enfermería, o ponencias, o conferencias, o seminarios relacionados a diferentes problemas de investigación en la enfermería, para que me puedan ayudar, porque, por ejemplo, si habíamos hablado de en este caso del problema de las infecciones del tracto urinario relacionadas con el sondaje vesical, no es que yo inventé ese problema. Ya hay muchos trabajos de investigación con ese tema, pero en diferentes otras partes del mundo. Lo que yo voy a hacer es ayudarme desde estos conocimientos, de estas prácticas, de estos proyectos de investigación de otros colegas, para poder nutrir y poder trabajar mi propio proyecto de investigación en mi propia localidad. Eso me va a ayudar muchísimo. No es que vamos a copiar, sino que vamos a aprender y vamos a guiarnos de otros proyectos de investigación para que mi proyecto de investigación sea viable, sea verificable, tenga un marco sólido de investigación, de conocimiento, tenga una bibliografía correcta, que sean revisaciones bibliográficas, porque esas revisaciones, al haber trabajos de investigación ya con respecto a esto del sondaje vesical, las infecciones del tracto urinario relacionado al sondaje vesical, ya hay bibliografía, ya hay estudios de investigación realizados, o sea que yo voy a tener revisaciones bibliográficas con respecto a ese tema. No voy a hablar ni voy a escribir y no voy a realizar mi trabajo, mi marco teórico de la nada, no, voy a tener material para poder yo estudiar, para poder yo revisar. Voy a realizar también colaboraciones con una investigación de realización de métodos participativos en comités éticos. Eso es importante, en la próxima clase vamos a ver lo que es los principios éticos o los dilemas éticos en relación a la investigación, que eso lo tenemos también, que es un tema también, los dilemas éticos de enfermería, que es para saber cuál sería, por ejemplo, el sujeto de la investigación, la protección de los derechos de la persona con relaciones al trabajo de investigación,
siempre vamos a proteger a la persona, a la identidad de la persona. Cuando hago yo un trabajo de investigación, lo que yo voy a hablar es de números y de cualidades de esos pacientes que yo voy a investigar. No voy a decir el nombre y apellido de esa persona, no voy a decir dónde vive o la edad, eso queda en el momento que hacemos el registro, queda secundario y ahí vamos a trabajar con los dilemas éticos. Yo les habría hablado de los casos de HIV acá en Río, que en la capital, que hay muchísimos casos. Cuando yo quiero hacer un trabajo de investigación, no me voy a fijar en quién tiene HIV y qué tipo de, quién es y dónde, desde qué trabaja, dónde vive y qué condición sexual tiene. No, yo me va a ayudar, por ejemplo, las condiciones, el género, la condición sexual, los hábitos sexuales que pueda llegar a tener, pero no me va a servir, por ejemplo, saber el nombre y apellido de esa persona en el número de documento, porque obviamente ahí está el tema de los dilemas éticos, los intereses en sí de la ciencia y también en la ética y la moral como profesional. Tampoco la divulgación de decir o estigmatizar a una persona, en este caso si hablamos de HIV, por ejemplo, para hacer un trabajo de investigación, decir esta persona trabaja en tal lado y tiene esto, y comentarle en una ronda de mate con los familiares o con... No, eso tienen que ustedes cuidar muchísimo porque ustedes son profesionales de enfermería, profesionales de la rama de salud, y cuidar y proteger, obviamente, porque hay leyes que protegen, y ahí está el dilema ético y la participación, en este caso de la moral y ética de la persona en sí. Tienen que tener muchísimo cuidado a la hora que ustedes hagan investigación, o porque van a encontrar eh, eh, La Rioja, en un lugar chico, tiene pocos habitantes, el trabajo que ustedes van a realizar va a ser prácticamente personalizado del grupo que van a donde ustedes se van a desempeñar en su trabajo, y tienen que respetar eso, no juzgar, no criticar y sobre todo respetar y tener ética con respecto a estos cuidados de la persona, perseverar la integridad y el respeto de la salud de la persona. Eh, y por último, aplicar los resultados de esta valoración en la práctica aplicada con la mejor evidencia. La evidencia es fundamental. Lo que yo sugiero es que obviamente esa evidencia tiene que ser plasmada con números. Aplicación de mejor evidencia, evaluar su rendimiento a través de una evaluación de la intervención. ¿Cómo voy a realizar esta evaluación? A través de mi marco de investigación. Este marco de investigación, que estos hallazgos de estos estudios de investigación sean válidos. Primero y principal, que sean válidos, que sean verdaderos, que sean confiables, que sean datos confiables, no por, como les digo, no es que ustedes van a realizar hipótesis o suposiciones con respecto a algo. Tienen que tener para ustedes, para realizar un trabajo de investigación y hallar un estudio, esos estudios de valoración, tienen que tener datos que sean válidos, que sean fiables y generalizables para los sujetos que vamos a investigar, o sea, que sean generales. No vamos a especificar, como yo les dije, el nombre de la persona, sino voy a especificar el sexo, sea o sexo, el género puede ser, pero más todo el sexo, sea masculino, en este caso femenino, varón, mujer, la edad, el grupo etario, voy a especificar, en el momento que yo voy a realizar mi investigación, cuando voy a hacer la operacionalización, de este caso de las variables, y voy a trabajar directamente con el que yo voy a realizar para poder evaluar en su rendimiento de evaluación de esta intervención. Así que eso vamos a tener en cuenta. Por ahora hemos visto, para que ya vamos a ir cerrando ahora, chicos, vimos el contexto histórico, cómo ha ido evolucionando la enfermería como ciencia. Vimos también, hicimos un pequeño recorrido de acuerdo a las ciencias fácticas, las ciencias formales, lo que es un conocimiento científico, cuáles son los dilemas, en este caso, próxima clase vamos a ver los dilemas éticos de la enfermería para que podamos trabajarlo, el conocimiento científico, cómo impacta en este caso en la enfermería,
¿Cuáles serían estas características del conocimiento científico? Que ya lo vimos, ya que hablamos sobre qué es un producto, tiene una particular combinación entre teoría y datos empíricos, siempre que vamos a trabajar con la parte empírica, que la práctica y la combinación con la teoría. Recuerden que nosotros tenemos que teorizar, tenemos que tener la base de, que eso ya lo hablamos ya con los profes, en primer día de clase, que nosotros nos regimos sobre una teoría de enfermería, de algún autor que hable sobre los temas que yo pueda llegar a hablar. Hay el lenguaje verbal, el lenguaje y el conocimiento científico. El lenguaje cotidiano, que se le llama, que es el vulgar o cotidiano, la variedad, la ambigüedad del término. Cuando yo voy a realizar un escrito de un conocimiento científico, voy a utilizar terminología científica, no voy a usar términos que sean obviamente palabras vagas o que no tengan sustento. Voy a utilizar terminología científica también, porque obviamente es un trabajo de investigación. Así que para que vamos teniendo en cuenta, eh, alguna pregunta con respecto a esto, lo que vimos hasta ahora, son conceptos que vamos a ver. La próxima clase, si Dios quiere, va a ser presencial. Cualquier inconveniente les voy a estar avisando, pero por ahora la próxima clase va a ser presencial, que sería el próximo viernes, Bien. siempre y cuando no tengamos paro, porque hay noticias que bueno, estamos teniendo problemas con el tema de paros. Nosotros lo vamos a estar avisando, cualquier cosa, y de todo modo quedamos que va a ser presencial ahora el próximo viernes a las 15:30. Vamos a hacer también, yo les voy a compartir a algunos compañeros para que lo sociabilice, un artículo que me gustaría que lo lean, que habla sobre todo lo que vimos hasta ahora, que es ciencia, todo lo que vimos hoy, conocimiento científico, los dilemas éticos, que también vamos a reforzarlo en la próxima clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que tengan con respecto a ahora, cómo se sienten? Yo sé que es medio tedioso o es complicado, a veces abstracto algunas preguntas, pero trato de hacerlo un poquito más claro para que puedan ir viendo esta materia que es muy buena. No, profe, por ahora no. Está bien Bueno, todo. perfecto, chicos. Entonces, vayan pensando en la clase que viene el tema. Vamos a ir vamos viendo primero las preguntas del tema, para que vamos armando este famoso proyecto de investigación y bueno, para que vamos viendo ya. ¿Tienen alguno ya pensado? ¿Alguien ya pensó algún tema? Por ahí lo que no sé si sería un tema para tema de investigación, pero cuando tuve a mi papá internado, me cuestioné el tema de la división de los servicios. Por ejemplo, habían, no sé, en sí ya están sectorizados, clínica médica, infectología, trauma, todo eso, pero no dejan de seguir mezclando en clínica médica pacientes, qué sé yo, por ahí un hipertenso con uno que viene con un principio de neumonía o con Claro, un tema de infecciones que le puede llegar a complicar al que está al lado, ¿me entiendes? En vez de sí. pasarlo para infecto o tratar de agilarlo en una habitación para él solo, digamos. No sé qué otra metodología podría usar la institución como para tratar de evitar eso. O por ahí se pone un paciente que está muy dolorido, muy quejoso, lo que fuere, con uno que entra por un control de hipertensión y lo termino de poner más ansioso a ese que está al lado por el grito, porque no lo deja dormir, porque, en fin, miles de cosas, ¿no? O por ahí un Sí. paciente que está con uso de pañales y esas cosas y un paciente que no. Eso habla. Claro, el problema está, mi hija, yo te voy a explicar porque yo trabajé en el Hospital San Nicolás. El problema está en, primero, la parte de edificio, pocas salas, ¿no es cierto?, para internación. Segundo, falta de biombos, porque el hipertenso, al verlo muy dolorido al otro paciente que ingresa,
se va a poner ansioso y la hipertensión capaz que aún medicado aumenta, ¿no es cierto? Claro, Ese es el tema principal. Otra cosa, un geronte, un anciano, con alguien, ¿no es cierto?, adulto, joven. También puede ser que ocurra que lo internen en la misma sala. El problema para cuidar el pudor del paciente, la intimidad del paciente, es que no tienen todavía divisiones, aunque sea con biombo. Al no tener demasiadas salas de internación, se requiere biombo para que no veamos qué acciones que hace la enfermera con el otro paciente que está al lado. totalmente. ¿Sí? Ese es uno de los problemas que hay en el hospital. Claro, Otra cosa, cirugía. También son salas de clínica médica, pero han dividido 2 salas para cirugía y no está lejos de las salas de clínica médica, que también puede llegar una bacteria como el neumococo, de la neumonía, y contagiar a ese paciente postoperatorio inmediato. claro. ¿Te das una idea? Sí, sí. Y por ejemplo, también el San Nicolás tiene cerca ¿cómo es? La morgue de la cocina, que tampoco estaría bueno, ¿no? Exactamente, mi amor. Ahora la Guardia Central se la hizo donde iba a ser farmacia y no tiene un lugar donde el paciente pueda esperar tranquilo, con techo, habitable el lugarcito, ¿no es cierto? Está expuesto a lluvias, vientos y no sabemos por qué llega hasta que lo atiende. Claro, claro. ¿Me entiende, mija? Por ejemplo, esas son cosas para mí que quizás Claro, la directora, hay una directora que tiene que observar y ver, ¿no es cierto?, cómo solucionar el problema. Ahí está un problema de investigación, claro, sí. ¿me O por ahí entienden? también había en otro hospital que fui, eh, que no era acá de la provincia, también tenían cerca, por ejemplo, lavadero, esterilización, era lavadero, esterilización y la cocina. Y era Claro, Claro. no, tienen que estar separados, alejada la cocina de la sala de esterilización, de la sala limpia ¿no es cierto?, de la ropa, a la sala sucia de la misma. claro. También tienen que estar aislados. Bueno, esos eran puntos que, por ejemplo, a mí me llamaba la atención de por qué. Claro, pero no lo hicieron como corresponde, eso es verdad. No sé qué arquitecto lo hizo, no sé. Esto funciona desde el 1978, imagínense. Claro. Pero podría ser un tema quizás como de investigación, así o no. Claro, sí. Lo que puedes hacerlo, hacerlo más chiquito, porque es un tema muy grande. ¿Me Sí, entiendes? amplio, ¿eh? Trátalo de bajar lo más chico, lo que más puedas. Por Pueda, sí. ejemplo, por ejemplo, trabajar, qué sé yo, la división, la infraestructura o la división de servicios. ¿Cuál sería el ideal? Entonces, o sea, es un tema que, primero y principal, tener que buscar información con respecto a gerenciamientos y servicios de salud, que eso lo va a ver en tercer año. Claro. Y ahí donde te va a utilizar el marco teórico para que vos puedas ver qué es lo que quieres, qué quieres, qué es lo que ves ahí. O sea, pues, algo bien chiquito tenés que buscarlo. No lo hagas muy amplio porque también no podés solucionar, no podemos voltear el No, ojito y volver allá. Lo No, que sí podemos hacer es tratar de reestructurar, hacer una pequeña reestructuración de los servicios y ver la ubicación, por ejemplo. Que eso está bueno, que eso lo que pueda, sería una sugerencia dentro de la investigación. claro, que ahí es claro, donde podemos justificar por qué hace eso. Bueno, por las infecciones intrahospitalarias, las infecciones cruzadas, Claro. las infecciones en microorganismos, patógenos, la división de que no tiene que estar la ropa limpia con la ropa sucia, o la área limpia con la área sucia. Eso ya lo vemos, lo están viendo ustedes en enfermería del adulto. No sé si alcanzaron a ver algo de cirugía, como tendría que ser.
una zona, ¿viste? El área limpia, el área sucia, bueno, bien, para Sí. que puedan, ¿No la parte, vieron eso? el área estéril. Sí, No, sí, vamos viendo, lo vimos ¿cómo se llama? El cuatrimestre anterior, el preoperatorio, postoperatorio, todo eso. Perfecto. Entonces, ahí, bueno, entonces lo que ustedes han estudiado en eso, fíjese si la teoría contacta con la realidad, si se ya. verifica o si se hace con la realidad en la que estamos viviendo. Si no se hace, puede hacerse un proyecto de investigación relacionado a diferentes falencias que pueda llegar a tener alguna institución. Y de ahí, de un problema de técnicas, puede ser técnicas de enfermería, por ejemplo, como yo les dije, eh, y colocación de sonda vesical, el tema de la alimentación por sonda nasogástrica, para evitar el broncoaspiraciones, las úlceras por Ah, decúbito, controles de glucemia, o sea, son muchos. ujú. Traten de hacer problemas pequeños que yo Pequeño pueda. para que no se amplíe, ¿no es cierto?, la fundamentación y sea todo amplio, como dice el Sí, profe. el problema es que no lo el objetivo es que vos puedas medir ese, porque es un problema grande, vos tenés que medir a eso, ¿sabes? Bien, Con números también. bien, bien, bien. Profe, Sí, Sí, ¿cómo están, profe? Yo tengo una pregunta y tengo sí, dos sugerencias. Hablando de los temas para investigar, a mí me quedó uno en la cabeza resonando y nunca lo había pensado. Uno fue los factores de estrés en la práctica de enfermería. O sea, me también, gustó perfecto. porque el tema es que nosotros estábamos estudiando, vamos a ser enfermeras, porque vamos a ser enfermeras. Entonces me quedó sonando ese tema. No sé qué le parece ese tema. Y el otro, yo pensando, porque tengo padres y toda esa cuestión, las medidas que deben tomarse cuando los ancianos se niegan a comer, por ejemplo, internados. Y ahí va mi pregunta, profe, sí o sí el tema de investigación tiene que ser de enfermería, perdón, de enfermedad específico, como usted dice, cortito, así, o puede ser algo de así como, enfermedad cortito, ¿no es cierto? ¿Cuántos ajá. pacientes, por ejemplo, diabéticos tengo internado o Por ejemplo, de los alguien hay pies hogar? diabéticos, el tema de los pies, el del pie diabético. Ese también puede ser. Porque estuve leyendo un Sí, poco de los temas de investigación y uno de esos es el que surge como un tema de investigación. Eh, Claro, no por sé qué ejemplo, opina usted, con profe. protocolo de Sí. cada patología es más fácil que tenga clínica médica. Por ejemplo, Ujú. el pie diabético, el hipertenso, ¿qué medidas tenemos que accionar? ¿En qué medidas tenemos que accionar nosotros como Ajá. ahí, enfermeras? Eso profe, sería perdón, como eso sería como las técnicas para el tratamiento del pie diabético, porque, por ejemplo, se tiene que hacer como dijo usted, una pequeña, ay, ¿cómo dijo? Protocolo. Protocolo, ajá, pues cortito, ahí chiquitito, como para ver cuánto de 10 pacientes que ingresan, cuántos se van evolucionado con el pie diabético. Sería una cosa Claro, así, profe. primero la pregunta del millón, ¿por qué mi Porque por accionar? eso. Entonces de ¿Para ahí qué? saldrían las técnicas y tendríamos que cambiar las técnicas como enfermera. sí, Innovación, renovación puede ser. Ah, claro, innovación. lo que vos podrías trabajar, porque el tema del pie diabético es amplio, es grande el tema. También es amplio, por eso pregunto. ¿Y el del estrés de la enfermera, profe? También puede ser que lo hace en mínimo, ¿no es cierto? Porque Sí. la enfermera trabajando estresada no nos sirve. No. Entonces ya tendríamos que juntarnos con usted, profe, para ver cuáles son los temas que influyen en eso, ¿o Y no? Vos, por claro, ejemplo, sí, para eso Por estamos ejemplo, con el hacer como profesor. una entrevista a usted, profe, por ejemplo, usted que ya está jubilada y ya pasó, entonces diríamos, con todo el respeto, ¿no, profe? Del Yo tema ese te de decir, aclaro algo, la frialdad, aunque la procesión vaya por dentro, sí, el sí, paciente nos tiene que ver muy fuerte, calmadas, muy bien, seguras de uno mismo. bien, bien. Desde Porque ya, también sería otro tema también lindo, ¿cómo está usted hoy, profe, y yo estoy jubilada? bien.
Escuchando al profe que ha preparado. Hablo específicamente de usted porque está conmigo en clase. Por ejemplo, hay enfermeras que están jubiladas, que conozco personalmente, que hablé y están peor, como que les hizo mal. Una, dejar de trabajar y otras que le salieron todas las enfermedades. Y eso puede ser de un estrés. Te voy a decir así, te voy a decir sintéticamente, ¿por qué pasa eso? Porque nos aferramos mucho al cuidado del paciente y no nos tenemos. Yo siempre les dije que no hay que encariñarse con el paciente. Bien. Les dije por eso que tenemos que estar acompañadas, como dijo el profe una vez, psicológicamente también. Claro, estaría bueno. Preparadas, porque van a ver cosas buenas, cosas que no va a impresionar y cosas que sí va a impresionar. Bien, profe. Ahora mi pregunta es, profe Gastón, ¿usted qué le interesa más que se haga el tema de investigación? ¿De una enfermedad? No, no es lo que yo quiera, sino lo que a ustedes les gusta. No, porque a mí me interesan estos temas. Yo leyendo un poco de todo eso, me gustaron estos temas, por ejemplo, las medidas que deben tomarse. Yo siempre voy porque tema de personales, por ejemplo, que tengo una mamá diabética y dicen, por ejemplo, uno de las medidas que deben tomar las enfermeras, cambiar técnicas o qué, obviamente con todo lo que se viene atrás, ¿no? De preguntar, la pregunta primero y todo eso, de los pies diabéticos. La otra es la de por qué que también es importante para mí, por qué los ancianos se niegan a comer. Para mí es importante eso. Y la otra es del estrés de la enfermera. Claro, sí, está bien. Lo que sí vos tenés que fijarte del, por ejemplo, el pie diabético. ¿Qué querés saber del pie diabético? Son preguntas, no es que me las responda, después vas a analizarlas interiormente. Bien. Por ejemplo, ¿qué quiero saber? Si realmente el paciente en un pie diabético es por falta de qué? De conocimientos con relación al cortado de uña y, por ejemplo, a la higienización, a la alimentación, a la hidratación de la piel. O sea, ahí y te voy mostrando cuatro problemas. De eso vos tenés que elegir vos cuál sería, cuál es la causa principal, o cuáles son los factores que influyen, o cuáles serían, cuál es el impacto, o cuál es por ejemplo, cuál es el grado de conocimiento de los pacientes diabéticos. Lo que más predomina, ajá. Sí, entiendo, profe. En relación al cuidado del pie diabético, por ejemplo. Bien. Porque le puede indicar que tenga pie diabético, pero si no lo sabe, cómo se cuida, cómo se higieniza todo eso. Ese pie diabético va a progresar. Por eso hablo. Sí, del principio, desde aparte de la alimentación y toda esa cuestión que también influye, el tema de la asepsia. Exactamente. Sí, profe, de la hidratación, de la alimentación, de la higiene. Le digo porque tengo mi madre, entonces en todo sentido de eso yo estoy atenta a ese. Cuando se corta las uñas también. ¿Cuánto tiempo el corte de uñas, todo eso? Sí, profe, todo eso, sí. Yo no me animo a hacerlo, lo busco una podóloga a ella. Y hay que ver también si sabes realmente, porque una cosa es que vos eduques como cómo cortar, y hay que ver también si el mismo paciente ha entendido lo que vos le explicaste. No. Bien. Bueno, en mi caso, si usted me está preguntando, sí. No se corta más ella solita las uñas, no se corta más. El problema es, hay que ver el tema del problema, o sea, cuál... Sí, profe. Entendido, sí. Y del estrés muy amplio también, vos tenés que bajarlo. Pero es lindo, ¿no? No, son muy buenos. Pero lo que yo te digo algo y me ofrezco, lo que duden, estoy aquí yo. Porque ahí ya está, profe, con un cuaderno y una lapicera. Sí, no hay problema. Y una grabadora. No hay problema. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Dejo hablar a mis compañeros. Disculpa, Vani. Profe, como Vani le decía, o sea, el proyecto, el tema puede ser en cuanto a la falencia en la institución o de una enfermedad. Puede ser institucional, puede ser de una enfermedad, puede ser de una salud, que esté sano,
por ejemplo, para que podamos ver, puede ser, por ejemplo, comunitario, puede ser de salud mental, lo que a ustedes les guste o lo que ustedes perciban que sea un problema en la sociedad. Por ejemplo, profe, que yo veo ahora muchos casos gastrointestinales. ¿Puede ser también un proyecto o no? También puede ser, pero hacerlo mínimo, Sería más Pequeño. ¿no? como comunitario y de salud, porque, o sea, lo que puede ser por el agua, puede ser por la alimentación y todo eso. Claro, ahí vos, por ejemplo, un problema puede ser cuáles son las causas que influyen a que el paciente, a pacientes de tal edad o de un barrio tengan problemas de gastrointestinales en un área, por ejemplo. Claro. Claro, se ¿Sí? relaciona mucho con la materia de epidemiología, Ah, porque también exacto. puede ser también el cáncer, que hay muchísimas También, personas acá en la zona con cáncer. también. También, pero eso ya tendrías que hay, son temas que vos tenés que bajarlo, ponerlo bien chiquito. Nosotros no vamos a solucionar, como les digo, el problema del cáncer de una sociedad, No, porque puede ser un factor también ambientales, y eso tienen que cambiar las políticas de políticas públicas, de gobierno. Eh, lo que sí pueden hacer ustedes es evaluar y ver, por ejemplo, el saneamiento ambiental, por ejemplo, del basural, pueden hablar también pues, sobre que puede ser causa, por ejemplo, de enfermedades en la piel o problemas, qué sé yo, de la higienización de los alimentos, porque puede ser una causa de que pueda producir una gastroenteritis, puede también que sea viral, porque se pueda producir un virus que anda sí. en el lugar. O sea, es muy amplio. Si hablamos del tema general de gastroenteritis, es muy amplio. Entonces, lo que Ah, vos vas a hacer es estudiar y hablar, y investigar y poner. En Google Académico tienen trabajos de enfermería relacionados a problemas gastrointestinales, y ahí te va a salir un montón. Ahí donde vos podés que ver y elegir cuál sería de la parte gastrointestinal, cuál sería el que más impacto tiene. Relacionado a gastroenteritis, relacionado a qué? A la alimentación, a la higiene, cuáles son las variables que vos vas a trabajar con el gastroenteritis. ¿Se entiende? Claro, claro, profe, me gusta porque estuve leyendo de eso, un trabajo que le hice para usted, que era Sí, sobre, yo creo que uno de los primeros trabajos en la materia anterior. No me en, acuerdo cuál era el trabajo, pero era algo que hice en sobre, comunitaria. en comunitaria, creo, pero no me acuerdo, era uno de los trabajos prácticos donde yo había puesto algunas opciones ahí, cuáles eran las causas bueno, de la mala alimentación, o sea, cuáles eran. perfecto. Ops. Recuerden que tienen que ser verificables los estudios, no Claro. supongan, ¿entiendes? Tienen que ser reales. Uno supone, siempre traten cuando es difícil ahora, porque la parte más difícil es elegir el problema. No se Profe, asusten, no se pongan mal, es elegir, sí, yo había pensado, ¿no? Aprovechando que tenemos el centro de hemodiálisis, tomar una muestra de aquí de Hemogasto, una muestra de los sauces y una de la costa. Y el preguntar, ¿por qué patología llega la gente a dializarse? Porque, o sea, todos pensamos que es por la diabetes, pero no hay, solamente hay otros tipos de patologías que llevan a dializarse a la gente. Y quería averiguar las edades y ver qué tipo de patología prevalecen y averiguar o sea, el ambiente de cada región para ver qué es lo que influye. No sé si está claro. bien, esa era mi idea, pero no sé si voy Sí, por no, buen camino. está bien, está buena, pero siempre bájalo a lo más pequeño, porque tenés que buscar lo más simple posible. Nosotros no vamos a realizar algo, no vamos a salvar a la gente que tenga problemas de diálisis. Al contrario, lo que yo quiero saber, el tema de problemas de falla renal, es por ejemplo, qué sé yo, algo más simple. Si los cateterismos de infección, por ejemplo, si vos estás viendo un problema, por ejemplo, están haciendo diálisis y vemos que de los 10 pacientes que se dializan por día, en el mes, de esos 10 pacientes, 5 están con infección de un catéter, por ejemplo. Hay
es un problema ahí, y hay un tema de investigación, porque tengo que saber si realmente cuál es la causa de esas infecciones que puedo, o de Claro. ese tipo. Y ahí me voy a dar cuenta que puede ser, puede ser varias variables. Las variables serían la higienización, la higiene, la alimentación, la técnica de asepsia, el tema de curaciones, son muchos factores que pueden llegar a ser la causa de eso. Alguna enfermedad, también puede existir un microorganismo que esté en el lugar que ya está instalado y que no se lo puede erradicar. ¿Se entiende? O por ejemplo, en una escuela también, profe, las Mm, infecciones en las vías urinarias también sería un lindo tema para investigar. no, está bien el tema de la higienización, por ejemplo, hay que ver también la infección urinaria, porque no, a los varones y las mujeres se da más en las mujeres que en los varones las infecciones urinarias, ¿se entiende? Hay que ver Claro. también el tema de que por qué, cuáles serían las causas, el lugar, el saneamiento, se limpian, cómo es la higiene, para ver el problema, que puede ser la higiene, o quizá la higiene limpien bien los baños, pero también puede ser la forma de cómo se higieniza la persona. ¿Se entiende? Porque, cómo se higieniza, por ejemplo, la persona. Siempre, y hay un caso, justo digo, al pie de la higienización, en este caso de las mujeres que habían infecciones urinarias porque se limpiaban directamente de fuera hacia adentro, y ahí arrastraban los microorganismos del caso de las heces para llegar al lado del tema de la vagina, de los labios vaginales, y ahí se Y producían ahí las produce la infecciones. infección. Y Claro. ahí está La una falta mala de agua técnica, también, profe. la falta de agua también de servicio, pero agua, de eso sí, pero hay que ver los recursos también, pero agua hay, o sea, no, muy No, raro, o no, sea, no, que no, no. la falta de agua de la persona tiene que tomar agua. Ah, Por ejemplo, yo sí, claro. sufro de infección urinaria seguido, pero mi problema es porque no consumo agua. Exactamente, bueno, ahí hay algo, bueno, ahí puedes trabajar un problema, cuáles sean las causas de por qué no quieres tomar agua, si es algo psicológico, si es algo, qué sé yo, Vagancia, profe, vagancia. falta de No, agua. Yo hay tomo dos, mucha agua dos. porque me dijeron que si tomo mucha agua voy a adelgazar y no hay resultados. Ahí está otro problema, que los hábitos alimenticios es otro problema que pueden tener. Ahí van Profe, saltando problemas. perdón, o sea que nuestro trabajo sería, tendríamos que ponerlo porque es a corto plazo, porque usted quiere que le hagamos el trabajo de investigación ahora con una solución ahora, ¿verdad? No, yo lo que quiero No. es un proyecto que Ah, es bien. Yo me lo estaba muy. tomando muy en serio. No, eso después, porque esto lo puede ser, es un proyecto, todavía no están investigando, chicos, porque todavía falta mucho para la investigación. Recién estamos hablando del proyecto, el preproyecto que es una hojita que tiene que tener como máximo un proyecto de investigación, son 4 hojitas, nada más. Que hay donde tienen que tener el problema, que tienen que tener el objetivo, las preguntas en este caso, cuál sería la justificación o la hipótesis de ese problema. Después ya lo vamos a mostrar el modelito, pero lo importante es que ahora vamos de a poco, no sean Ah, ansiosos, bien, profe. Ah, vayan bueno, bueno. haciendo el proyecto, y de ahí van de a poco vamos a ir viendo. No es Ah, que vamos a profe, hacer yo ya ya Bien, profe. estaba por ir a investigar y todo, menos mal que Sí, ya dijo. me iba la profe Adriana, toma mate, hacerle pregunta. Si ustedes quieren el día de mañana hacerlo y que lo tengan para la tesis, está buenísimo, pero pasa que no tenemos tiempo. Eso, un proyecto de investigación dura. Recuerde que son diferentes pasos. Estamos viendo Claro. recién la parte del preproyecto. Es un preproyecto, o sea, un proyecto pequeño que todavía falta, todavía es para evaluación, para sacar datos, todo eso no, que todavía no. Lo que tienen que aprender ustedes es hacer proyectos, que son lo básico. ¿Se Bien, profe. entiende? Bien, bien. Para que Espere, profe, después lo con el mate. entiendan. Ya vamos a caer cualquier día. Bueno, mija, no hay Profe, problema, pero Sí, o sea vamos a que ver. no tenemos que ir a investigar, no, directamente no, nosotros tenemos que hacer no, imaginariamente en ver. una hoja y presentárselo. No, lo que tienen que hacer primero, principal ahora, elegir el tema y leer todo sobre ese tema que ustedes quieran. Y de ese tema Exacto. ustedes van a leer, recuerden que habíamos hablado antes en clase ahora, que al saber de bibliografía, al saber de los temas que yo quiero, que el tema que más me gusta o más me inquiete, ahí me va a saltar lo que yo quiero hablar de ese tema, porque el tema es muy amplio, ¿se entiende? Si hablamos de infección urinaria, es muy amplio. ¿Qué quiero saber yo de Ajá. infección urinaria? El tema de diabetes, ¿qué quiero saber? El pie diabético, ¿qué quiero saber? No voy a...
este caso de diálisis, ¿qué quiero saber? Es un tema muy amplio. Ustedes al estudiar ese tema, traten de leer un tema, traten y ver algo cortito, algo práctico, que sea medible, que sea verificable. Profe, por ejemplo, la cantidad, o sea, ¿por qué hay tanta cantidad de adolescentes con presión arterial? ¿Podría ser así? Pero hay algo de ¿cuál es la causa de, de pacientes de adolescentes hipertensos? Ahí te tienen que poner la edad. ¿De qué edad vas a trabajar? No vamos a trabajar con todos los adolescentes, sino que vamos a trabajar con 2 o 3 o con 2 grupos etarios. Por ejemplo, adolescentes de 13 a 15 años o de 13 a... Siempre se hacen los estudios de cada 10 años, por ejemplo, podemos decir de 13 a 19 años, por ejemplo, para tener una referencia. Pero de eso no voy a trabajar yo con todos los adolescentes de Aymogasta. Voy a trabajar, por ejemplo, con de alguna localidad o algún barrio, ¿se entiende? O de alguna ¿Cómo escuela. dijo, profe, usted que era así, algo pequeñito? ¿Cómo era la palabra que no me puedo acordar? Un universo pequeño, ¿no? ¿Cómo era? El universo es eso, la muestra pequeña que yo... El universo grande, el estudio, la población son los adolescentes. ¿Se entiende? La población que yo voy a trabajar. Pero voy a trabajar un universo que va a ser los adolescentes, pero con edades de tal edad a tal edad, pero de una escuela comparada con otra. Por ejemplo, yo voy a trabajar, por ejemplo, de una escuela adolescentes, de una escuela, por ejemplo, secundaria, con otra escuela. Va a ser la misma cantidad de número de personas, de adolescentes, con la otra voy a comparar cómo es la alimentación, por ejemplo, las variables, la higiene, la alimentación, eso, pero eso es para trabajarlo ya con un trabajo de investigación. Lo que yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la causa de, ¿cómo era el tema que había dicho? Me fui de la fama, yo, del adolescente, el problema. ¿Cuál es la Problema de causa? hipertensión. ¿Cómo? La presión arterial. O sea, ¿cuál es la causa o cuál es el impacto que produce la hipertensión en adolescentes de las escuelas tal, y tal? Entonces, yo voy a estudiar sobre la hipertensión, voy a estudiar, voy a ir a buscar los libros o materiales relacionados a la adolescencia y la hipertensión y ahí me van a salir las causas. Y ahí me Claro. puede llegar a saltar qué puede ser, ¿se entiende? Pero por eso yo tengo que, primero y principal, tengo que saber el tema y a estudiar, leerlo. Ahora lo que van a hacer es leer. Si tengo un tema, hablen. Puede ser de salud, puede ser de una enfermedad, puede ser de salud mental, puede ser comunitario, lo que ustedes quieran. Puede ser de servicios de salud mental o de servicios de salud. O sea, es libre eso, no ¿Es tengo bravo. grupal, profe, o individual eso? No individual, porque tienen que saber ustedes hacer un proyecto. Ah, bien, porque ya me estaba viendo en figurita, porque uno quiere un tema, ya estoy viendo, otra quiere otro tema y hay un problema. No, Bueno, profe. individual. Así después ustedes saben cómo hacer un proyecto. Puede ser la misma patología, pero lo cual leer, cada uno va a elegir qué es lo que quiere investigar, ¿se entiende? Claro. Es personal, es Sí, individual. profe. El tema te va a salir de acuerdo a la inquietud que tenga cada uno. Recuerda que somos subjetivos también y cada uno tiene su pensamiento. Bien, profe, bien. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Entonces, nos vemos la próxima clase. Ya les comparto yo un material que vamos a trabajar en clase el próximo viernes y bueno, para que lo vayan leyendo, que es lo que vimos hoy, ciencia, es un trabajo práctico que vamos a hacer en clase y aparte vamos a dar también clases con los profes. Y bueno, ya ahí vayan viendo ustedes el tema, vayan leyendo, el momento que tengan libre o la inquietud que tengan, vayan buscando. No sean ansiosos, traten de ir viendo el problema primero chiquito. Traten de inscribirse al aula virtual y traten de, la gente que no se inscribió, que tenga condiciones regular para poder ser regular en la materia, traten de inscribirse. Así, Jerez, por favor, si está, trate de arreglar esa situación. Urgente, ahora el lunes vaya a la sede, si no tiene internet, vaya a la sede y lo van a inscribir. No está Jerez, parece. Se fue el Ivonne. Sí, ya sé. Bueno, chicos, cuídense, nos estamos viendo. Bueno, profe, gracias. No se olvide, sube el material, profe. Perfecto, ya lo subo. Beso.
Chao, Hasta luego, profe. Chao. adiós. Chao, chao, que estén bien. Gracias.